Mi padre abandonó a mi madre y volvió exigiendo dinero. Al mostrarle el acuerdo legal que firmó hace 20 años, su nueva familia se enteró de todo. Mi papá se largó cuando yo tenía 7 años. Un día simplemente dejó de llegar a la casa y a la semana mi mamá recibió un par de papeles donde él renunciaba a sus responsabilidades y básicamente la dejaba sola con todo. Ese documento se volvió una especie de sombra en la casa, no era algo que habláramos mucho, pero todos sabíamos que ese papel significaba que él había decidido borrarse de nuestras vidas a cambio de no pagar un carajo. Mi mamá no tenía dinero para seguir peleando en tribunales y aceptó el acuerdo porque estaba agotada, porque tenía que trabajar horas extras para pagar la renta y porque yo necesitaba comer, ropa, cuadernos, todo lo que un niño necesita. Él se fue con una mujer más joven, eso lo supe de grande, aunque la verdad poco importaba. Para mí simplemente desapareció. Crecí viendo cómo mi mamá se partía el lomo para que no nos faltara nada. Hubo momentos en los que la veía llorar en silencio después del trabajo, pero si yo entraba a la cocina ella se secaba la cara y me preguntaba si ya había hecho la tarea. Nunca habló mal de él, ni siquiera cuando quedábamos cortos de dinero y tenía que vender cosas para poder pagar el seguro del carro. Con los años fui haciéndome a la idea de que mi papá no existía. No lo necesitaba, no lo buscaba, no lo extrañaba. Era simplemente un tipo que vivía en alguna parte y que un día decidió que mi existencia le estorbaba. Y así fue toda mi adolescencia y parte de mi vida adulta, hasta que un día de repente volvió a aparecer como si nada. Lo vi por primera vez después de tanto tiempo un martes por la tarde, afuera de donde trabajo. Yo pensaba que era alguien vendiendo algo, hasta que escuché que dijo mi nombre. Me quedé congelado porque reconocí la voz, esa voz que tenía guardada en algún rincón de la memoria. No supe qué hacer, así que solo me quedé parado mirándolo, tratando de entender qué chingados quería después de tantos años. Se acercó sonriendo, como si estuviera viendo a un viejo amigo, y me abrazó antes de que yo pudiera reaccionar. Me quedé tieso, sin corresponder el abrazo, y apenas pude soltar un ¿qué haces aquí? Él empezó a hablar como si nuestra relación fuera normal, como si no hubiera pasado toda una vida desde la última vez que lo vi. Dijo que había tenido unos problemas, que su esposa estaba enferma, que las cosas no estaban bien en su trabajo y que necesitaba mi apoyo porque yo era su hijo y la familia debía ayudarse. Al principio pensé que estaba escuchando mal. ¿Su hijo? ¿Familia? Ese cabrón no había preguntado ni una sola vez cómo estaba, si me había graduado de la escuela, si necesitaba algo, si seguía vivo. Nada. Ahora venía a pedirme dinero, así sin vergüenza. Me dijo que mi mamá le había contado que yo estaba bien económicamente, y ahí fue cuando me hirvió la sangre, porque sabía exactamente lo que significaba eso. Había buscado a mi mamá para que ella me convenciera de ayudarlo, como si todavía le debiera algo. Le dije que no tenía por qué darle dinero, que yo no era su salvavidas, y él empezó con el discurso de que la sangre llama, que él siempre había pensado en mí, que las circunstancias lo obligaron a irse. No pude evitar reírme, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo escucharlo intentar justificarse después de haber firmado un documento donde literalmente renunciaba a mí. Le dije que había un acuerdo legal, que él sabía perfectamente lo que firmó cuando me dejó. En cuanto mencioné ese papel, su cara cambió. Me dijo que no tenía por qué sacar cosas del pasado y que hacerlo solo lastimaría a todos. Yo le respondí que a mí ya me había lastimado suficiente y que no pensaba cargar con él ahora. Se enojó, dijo que yo estaba siendo cruel, que no entendía el peso de su situación y que su esposa y sus hijos necesitaban mi ayuda. Y ahí fue cuando supe que ellos no tenían idea de que yo existía, porque hablaba de ellos como si su familia fuera perfecta y yo fuera un extraño metiéndome donde no debía. Solo le dije que no era mi problema, que yo no tenía ninguna responsabilidad con él, y me subí al carro. Esa misma noche recibí un mensaje de una mujer que no conocía. Era su esposa. Me preguntaba si yo realmente era su hijo porque él había mencionado algo del pasado pero no quería hablar del tema. Sentí una mezcla rara de rabia y lástima por ella, así que le dije la verdad sin adornos. Le conté que él me abandonó, que nunca pagó nada y que firmó un documento donde renunciaba a todo a cambio de no ser demandado por manutención. Ella me pidió verlo y se lo mandé. No pasaron ni 10 minutos cuando mi papá apareció afuera de mi apartamento golpeando la puerta como loco y gritando que había arruinado su matrimonio, que yo no tenía derecho a meterme en su vida, que mi mamá me había llenado la cabeza de mierda. Yo no abrí, solo lo escuché gritar un rato hasta que se cansó y se fue.
Lo único que pensé mientras escuchaba su carro irse fue que ese hombre había pasado 20 años hundido en sus propias decisiones y ahora que todo le estaba explotando en la cara quería arrastrarme con él. Actualización 1. Habían pasado algo así como 3 semanas desde el día en que mi papá apareció frente a mi trabajo exigiendo dinero como si yo le debiera algo. En ese lapso intenté seguir con mi vida, aunque no voy a mentir, hubo noches en las que me quedé despierto pensando en lo ridículo que era todo. En cómo un hombre puede desaparecer de la vida de su hijo durante tantas décadas y aún así convencerse de que sigue teniendo derecho a tocar a la puerta y pedir ayuda. Mi mamá trató de mantenerse al margen, pero yo notaba que la situación la agitaba más de lo que admitía. Cada vez que yo mencionaba algo relacionado con él, ella desviaba la conversación como si necesitara protegerse de un recuerdo que nunca sanó. Yo también quería dejar el tema atrás, pero cada día aparecía algo nuevo, ya fuera un mensaje suyo, una llamada perdida o un intento de justificar lo injustificable. Me mantuve firme en ignorarlo porque sentía que responderle solo abriría más espacios para que intentara manipularme, hasta que un día recibí un mensaje completamente distinto. La esposa de mi papá volvió a escribirme, pero esta vez no para pedirme explicaciones, sino para pedirme que nos viéramos en persona. Dijo que necesitaba escuchar la historia directamente de mí porque su marido seguía contradiciéndose y cada vez que ella intentaba hablar del tema él se ponía agresivo y trataba de hacerse la víctima. Dudé bastante antes de aceptar, no porque tuviera miedo de verla, sino porque sabía que ese encuentro abriría una puerta a un conflicto más grande para el que yo no estaba seguro de estar preparado. Sin embargo, al final decidí ir porque entendí que esa mujer estaba tan atrapada como mi mamá lo había estado en su momento. Y si alguien estaba a punto de descubrir quién era realmente ese hombre, era justo que tuviera la información completa. Fui a su casa un jueves por la tarde. Cuando estacioné frente a la entrada, lo primero que noté fue que la casa se veía descuidada, no en un sentido extremo, sino en esos detalles pequeños que aparecen cuando la persona que debería encargarse de las cosas está demasiado ocupada intentando sostener una vida que se desmorona. Toqué la puerta y ella abrió casi de inmediato, con ojeras profundas y una expresión que dejaba claro que llevaba días sin dormir bien. Me pidió que pasara y, antes de que pudiera sentarme, uno de los hijos apareció al final del pasillo. Era un adolescente de unos 14 años y me miró con la misma confusión con la que yo hubiera mirado a un extraño que de pronto se presenta en mi sala diciendo que es hijo de mi papá. No sabía qué decirle y por suerte la mamá lo pidió que regresara a su cuarto, aunque noté que dejó la puerta entreabierta para escuchar. Nos sentamos en el comedor y ella me pidió que empezara desde el principio. No intenté suavizar nada, porque ya no había razón para hacerlo. Le conté cómo mi papá se había ido cuando yo era niño, cómo mi mamá había tenido que aceptar un acuerdo donde él renunciaba a cualquier derecho, cómo jamás llamó, jamás escribió, jamás preguntó si necesitábamos algo. Le expliqué que durante 20 años él había vivido como si yo no existiera, y que su regreso repentino no era otra cosa que desesperación disfrazada de responsabilidad tardía. Ella escuchaba sin interrumpir, solo tragando saliva cada tanto, como si cada palabra que yo decía fuera una piedra cayendo sobre su matrimonio. Cuando terminé, sin dramatismos, simplemente le pasé una copia del documento que él firmó. Lo tomó con manos temblorosas y lo leyó en silencio. Su expresión fue cambiando de incredulidad a rabia contenida, y después a ese tipo de tristeza pesada que te cae encima cuando descubres que te has construido una vida alrededor de una mentira. Me dijo que él le había contado una versión completamente distinta, que supuestamente mi mamá había sido la que no quiso que él participara en mi crianza, que ella lo había alejado por capricho y que él siempre había querido buscarme pero no sabía cómo. Yo solo asentí porque sabía que aunque me costara creerlo, esa era la versión que él había repetido durante años, al punto de que seguramente se la había creído él mismo. No habíamos terminado de hablar cuando la puerta principal se abrió de golpe. Mi papá entró gritando que quién diablos me había permitido estar ahí y que yo no tenía derecho a meterme en su vida. En cuanto vio el papel en la mesa, su rostro se puso rojo como si acabara de ser esposado en medio de un escándalo público. Intentó arrebatarlo pero su esposa lo detuvo con una firmeza que parecía no venir de ella, sino de alguien que por fin entiende que ha vivido rodeada de humo. Él empezó a decir que todo estaba fuera de contexto, que mi mamá lo había obligado, que él había firmado bajo presión, que yo estaba exagerando y que venía con la intención de destruir su familia. Fue patético ver cómo cambiaba el discurso según el ángulo desde el que se defendía. La discusión escaló al punto en que los hijos salieron de sus cuartos.
El mayor se quedó mirando a su papá como quien acaba de descubrir que el superhéroe al que admiraban no solo no es un héroe, sino que ha sido parte del daño. Mi papá intentó acercarse a ellos para explicar, pero la esposa le dijo que no se moviera. Y entonces ocurrió algo que me sorprendió más que cualquier insulto o excusa que él pudiera decir. El hijo mayor, con la voz quebrada pero firme, dijo que no quería escucharlo, que él había pasado toda su vida hablando de valores, responsabilidades y honestidad, solo para enterarse ahora de que había abandonado a un hijo y mentido durante décadas. Ese golpe lo dejó sin palabras. La esposa le pidió que saliera de la casa. Él se negó. Dijo que esa era su familia y que no permitiría que yo la destruyera. Yo no dije nada, porque ya no era mi pelea. La pelea era de ellos, y la estaban teniendo por primera vez con los ojos abiertos. Al final, la esposa le dijo que si no se iba, llamaría a la policía. Ahí entendió que la situación había rebasado cualquier control que pensaba tener. Tomó sus llaves, salió sin mirar atrás y dio un portazo tan fuerte que hizo vibrar los cuadros de la sala. Me quedé unos minutos más porque la esposa estaba tratando de recuperar la compostura. Me agradeció haber ido, no por el documento, sino porque necesitaba que alguien validara esa sensación que había tenido durante años de que algo no encajaba en la historia de su marido. Yo solo le dije que no tenía motivo para agradecerme, que lamentaba que sus hijos estuvieran pasando por algo así, pero que yo no podía seguir involucrado. Antes de irme, el hijo mayor me preguntó si yo había tenido una buena vida a pesar de todo. Y aunque pensé en todas las veces que extrañé algo que nunca tuve, le dije que sí, porque al final la ausencia también te enseña a levantarte solo. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde aquella tarde en la que la vida de mi papá se quebró frente a sus propios hijos. Después de eso dejé de recibir mensajes suyos durante un tiempo, lo cual pensé que era lo mejor que podía pasar. Me concentré en mi trabajo, en mis rutinas de siempre y en visitar a mi mamá cuando podía, aunque cada vez que nos sentábamos a cenar sentía que ella esperaba que le contara alguna novedad sobre él. Yo le decía que no había más que agregar, que ya todo estaba dicho y que él había elegido su camino. Ella siempre asentía con un gesto tenso, como si quisiera creerme pero no terminara de confiar en que la distancia fuera definitiva. En mi caso sí lo era. No porque estuviera lleno de rencor, sino porque cualquier forma de vínculo con él solo parecía traer problemas. Me convencí de que si no alimentaba ningún contacto, eventualmente él acabaría desapareciendo de nuevo, esta vez por elección mía y no suya. Durante ese mes, la esposa de mi papá me envió un par de mensajes muy cortos. Me informaba que él se había ido de la casa y que estaban considerando la separación de manera formal. No me dio detalles, ni yo los pedí. Solo dije que esperaba que tomara la mejor decisión para ella y para los niños. En ningún momento me preguntó mi opinión sobre lo que debía hacer con él, y se lo agradecí, porque no habría sabido qué decirle sin sentir que estaba invadiendo un terreno que no me correspondía. Esa familia estaba tratando de recomponerse, y yo ya había hecho suficiente al mostrarles la verdad. Lo que ocurriera después era totalmente asunto de ellos. Pasaron unos días sin novedades hasta que una noche mi mamá me llamó exaltada. Me dijo que había recibido una transferencia de dinero proveniente de la cuenta de mi papá. Una cantidad considerable, algo que en cualquier otro contexto habría sonado a un intento de reparación o a una muestra tardía de responsabilidad, pero esta vez solo despertó alarma. Ella me dijo que no lo había pedido, que no entendía por qué él le mandaría dinero de repente y que no quería aceptarlo. Yo también me sorprendí, porque si algo tenía claro de él era que no era precisamente generoso. Mi primera reacción fue pensar que estaba tratando de manipularla, de hacerla sentir culpable, de comprar una especie de perdón barato que ni siquiera sabía si buscaba realmente. Le dije a mi mamá que no moviera nada, que esperara a que yo lo revisara, y que bajo ninguna circunstancia lo agradeciera o se pusiera en contacto con él. Poco después me llegó un mensaje de la esposa. Me dijo que necesitaba que la llamara urgente. Cuando contesté, me dijo que la transferencia hacia mi mamá no venía del dinero de él, sino del fondo de ahorro de los hijos. Me dijo, casi sin respirar, que descubrió que mi papá había entrado a la cuenta de ahorros de los niños y había retirado una parte para mandársela a mi mamá, supuestamente para arreglar las cosas conmigo y con ella. Cuando escuché eso sentí una mezcla de rabia y asco. Ese hombre, incapaz de mantener a su primer hijo y de ser honesto con su segunda familia, ahora estaba dispuesto a robarles a sus propios hijos para intentar forzar una reconciliación que nadie le había pedido. Y lo peor era que él lo veía como algo razonable, como un sacrificio noble,
como un acto desesperado de amor o lo que fuera que él creyera que estaba haciendo. La esposa me pidió que por favor no devolviéramos el dinero todavía, que lo necesitaba como evidencia para el proceso de separación. Me costó aceptar porque no quería que mi mamá estuviera involucrada en un lío legal, pero ella aseguró que eso la ayudaría a mostrar cómo se comportaba él y que tan lejos estaba dispuesto a llegar. Hablé con mi mamá y le expliqué la situación. Al principio se sintió incómoda, porque nunca fue del tipo de personas que quiere tener algo que no le corresponde, pero comprendió que no se trataba de quedárselo, sino de proteger a esos niños de un padre que estaba intentando arrastrarlos con él en su caída. Decidimos dejar el dinero en la cuenta mientras la esposa resolvía lo que tuviera que resolver. Yo pensé que eso sería lo último que sabría de mi papá por un buen tiempo, pero me equivoqué. Unos días después recibí un mensaje suyo. Era un texto largo, lleno de frases dramáticas en las que decía que no tenía a dónde ir, que todo lo que estaba pasando era culpa mía por haber exagerado lo del acuerdo del pasado, que yo no entendía lo difícil que había sido su vida y que él solo quería que las cosas volvieran a estar bien entre nosotros. Llegó a decir que él había cometido errores, pero que la familia debía mantenerse unida. Leí el mensaje completo sin contestar nada. Me di cuenta de que no podía hablar con él sin caer en una discusión inútil, porque él nunca asumía responsabilidad por nada. Siempre había un pero, un motivo externo, un enemigo imaginario. No respondí. Tampoco lo bloqueé, porque quería evitar que volviera a aparecerse físicamente en mi casa o en mi trabajo si sentía que no podía contactarme. Solo dejé el mensaje en visto, como un recordatorio de que yo ya no estaba dispuesto a entrar en su juego. A los pocos días volví a recibir otro mensaje suyo, esta vez más agresivo, diciendo que yo estaba destruyendo su vida y que algún día me arrepentiría de tratar así a mi propio padre. Me pareció increíble que él pudiera escribir eso sin sentir la ironía. Ese hombre no había sido mi padre ni un solo día de mi vida. Y ahora pretendía reclamar un vínculo que él mismo había entregado cuando firmó aquel documento tantos años atrás. Unos días después su esposa me llamó por última vez. Me dijo que ya había iniciado formalmente el proceso de separación y que la transferencia a mi mamá sería parte del expediente. Me dijo que no esperaba que yo sintiera compasión por él, pero que quería agradecerme por haber sido honesto desde el principio. Dijo que hubiera preferido no enterarse de todo de la forma en que ocurrió, pero que saber la verdad le permitió entender que no había sido responsable de la destrucción de su matrimonio. Dijo algo que me quedó dando vueltas, que las mentiras tarde o temprano encuentran a su dueño. Yo no sabía qué decirle, así que solo le deseé suerte, algo que de verdad sentía, porque esa mujer había cargado con un peso que no merecía. Cuando colgué entendí que mi papá había traspasado otro límite, uno que ya no tenía solución. Había perdido a su familia, estaba quedándose sin dinero y vivía en un motel. Y aún así seguía convencido de que yo era la pieza faltante que podía salvarlo. No sé si era desesperación, ego, o esa forma errática de pensar que siempre lo caracterizó. Pero estaba claro que él nunca había entendido que el vínculo entre un padre y un hijo no se sostiene con discursos vacíos ni con transferencias de dinero robado. Se sostiene con presencia, responsabilidad y coherencia. Y él no tuvo ninguna de esas cosas. Actualización final. Habían pasado alrededor de 6 meses desde la última vez que tuve algún tipo de contacto directo con mi papá. Fue un periodo que se sintió extraño, porque aunque él ya no aparecía físicamente, su sombra seguía rondando en distintas formas, algunos mensajes que enviaba sin esperar respuesta, comentarios indirectos que le hacía a gente que conocíamos de lejos, intentos de hacerme quedar como el hijo que lo abandonaba. Sin embargo, con el tiempo, todas esas cosas fueron perdiendo fuerza, como si cada intento de manipulación se diluyera hasta convertirse en un ruido distante. Yo seguí con mi rutina, enfocándome en mi trabajo y en recuperar una tranquilidad que no había valorado hasta que la perdí por culpa de su regreso repentino. Mi mamá también parecía ir adaptándose a ese nuevo orden, aunque de vez en cuando se quedaba callada durante la cena, como si alguna parte de ella todavía luchara con los recuerdos que él había removido. Aún así, ninguno de los dos mencionaba su nombre a menos que fuera estrictamente necesario. La esposa de mi papá, ahora exesposa, mantuvo contacto conmigo solo en momentos puntuales relacionados con el proceso legal. Me informaba de forma muy concreta sobre las etapas del divorcio y sobre cómo estaba protegiendo los intereses de sus hijos. Yo no opinaba ni intervenía, y ella respetaba esa distancia. A veces me sorprendía lo firme que había aprendido a ser, considerando que cuando la conocí parecía completamente desbordada por la situación.
Era evidente que el divorcio la estaba desgastando, pero también que había encontrado una fuerza que quizás llevaba años guardada en silencio mientras vivía dentro de un matrimonio lleno de mentiras. En cierto modo, ver ese cambio me hacía entender que, aunque todo lo que pasó había sido doloroso, al menos ella había podido liberarse de una vida que nunca fue tan estable como él la había hecho parecer. Un día recibí un mensaje de ella pidiéndome hablar por teléfono. Cuando contesté, me dijo que el divorcio ya había sido resuelto oficialmente. Me explicó que no había querido celebrarlo de ninguna manera porque sentía una mezcla de alivio y vergüenza, como si parte de ella todavía no comprendiera cómo había podido pasar tantos años junto a un hombre que no solo engañó a su primera familia, sino también a la segunda. Me dijo que los niños estaban procesando las cosas a su manera, especialmente el mayor, que había tenido que acudir a terapia porque la revelación lo impactó más de lo que ella imaginaba. No era fácil para ellos entender que el hombre que se había presentado como un modelo de responsabilidad durante toda su infancia era, en realidad, alguien capaz de abandonar a un hijo, mentir durante décadas y robarles dinero para tratar de arreglar un error que él ni siquiera reconocía como propio. Yo escuché todo eso con un sentimiento extraño, porque aunque nunca tuve una relación con esos niños, sentía un tipo de empatía que era difícil explicar. Sabía lo que era crecer con la ausencia de un padre, pero nunca había experimentado lo que ellos vivían ahora, la caída abrupta de una figura que hasta entonces habían considerado intocable. La exesposa me agradeció nuevamente por haber contado la verdad cuando ella lo necesitaba. Dijo que no buscaba convertirnos en amigos ni en familia, pero que siempre iba a reconocer que entender quién era realmente su marido le permitió salvarse a tiempo. No supe qué responderle más allá de decirle que esperaba que encontrara estabilidad, porque a diferencia de mi papá, ella nunca había intentado esconder la realidad ni justificar lo injustificable. Después de esa llamada, pasaron unas semanas tranquilas. No tenía noticias de mi papá, no escuchaba nada de él a través de terceros y, por primera vez en bastante tiempo, empecé a sentir que su presencia se alejaba de mi vida por completo. Pero esa calma se rompió una tarde, cuando recibí un mensaje inesperado del hijo menor de mi papá. El mensaje era breve, pero directo. Me decía que quería hablar conmigo porque su papá estaba viviendo en un parque de casas rodantes con un amigo y que las cosas estaban empeorando cada día. También me dijo que él no quería pedir nada de mí, pero que necesitaba entender algunos detalles del pasado para ordenar sus propios sentimientos. No sabía si debía aceptar, porque aunque yo no tenía culpa alguna respecto a lo que ese niño estaba viviendo, tampoco quería convertirme en una figura que reemplazara algo que él debía procesar con ayuda profesional. Sin embargo, acepté verlo en un café al día siguiente. Cuando llegó, noté que había cambiado mucho desde la última vez que lo vi. Se veía más serio, más cansado, como si en pocos meses hubiera envejecido emocionalmente varios años. Me dijo que su papá seguía insistiendo en que yo lo había traicionado y que había arruinado su vida a propósito, que había repetido esa historia tantas veces que él mismo empezó a preguntarse si alguna parte era cierta. Pero también dijo que después de encontrar varias cuentas bancarias vacías, mentiras antiguas y mensajes contradictorios, había llegado a la conclusión de que su papá simplemente no sabía asumir sus errores. Me preguntó cómo había sido para mí crecer sin él y si alguna vez había sentido lástima por la vida que él llevaba. No quería mentirle ni suavizar la verdad, así que le dije que durante muchos años cargué con una mezcla incómoda de resentimiento y nostalgia por algo que nunca existió. Y que solo con el tiempo entendí que no se puede sentir lástima por alguien que se niega a cambiar. Le dije que la compasión no puede construirse sobre ruinas que la otra persona sigue provocando una y otra vez. Después de hablar por un rato, el niño me dijo que no esperaba que yo me involucrara en su vida ni que intentara ocupar algún rol paternal. Solo quería escuchar mi versión directamente y no a través de su papá, porque necesitaba cerrar una herida que no tenía nombre. Nos despedimos sin promesas, pero con un tipo de respeto mutuo que nunca imaginé que pudiera surgir en medio de una historia tan caótica. Esa noche, mi mamá me preguntó si había visto a alguien de esa familia. Cuando le conté lo ocurrido, se quedó un rato en silencio. Luego me dijo que esperaba que yo no cargara con la culpa de las decisiones de mi papá, porque aunque él había destruido todo a su paso, cada persona afectada tenía derecho a descubrir la verdad y reconstruirse a partir de ella. Sus palabras me hicieron pensar que quizás todo lo que había pasado no fue una simple cadena de desgracias, sino un proceso necesario para que cada uno encontrara su propio cierre. Unos días después recibí un mensaje final de la exesposa.
Me decía que estaban mudándose a otro estado porque necesitaban un nuevo comienzo lejos de todo lo que había ocurrido. No me dio detalles, ni yo los pedí. Me deseó paz y me agradeció por última vez. Ahí supe que ya no habría más contacto, ni directo ni indirecto. Sobre mi papá no he vuelto a saber nada desde hace meses. No sé si sigue en ese parque de casas rodantes, si consiguió un trabajo, si perdió por completo la brújula o si sigue culpándome de todo lo que le pasa. Y, por primera vez en mi vida, no siento la necesidad de averiguarlo. No hay odio, tampoco hay cariño. Solo hay una distancia enorme entre nosotros, una distancia que no se creó cuando él se fue, sino cuando yo finalmente entendí que no tenía por qué seguir cargándolo. A veces pienso que la verdadera venganza no fue mostrarle el documento que firmó hace tantos años ni provocar que su familia conociera la verdad. La verdadera venganza fue seguir adelante sin él, construir una vida donde ya no tiene espacio, y hacerlo con una calma que él jamás podrá comprar, robar o fingir. Porque al final, él se quedó exactamente en el lugar donde decidió estar cuando yo era un niño, afuera de todo.